calcio, hierro, por eso daña los dientes. Por eso, muy bien, no puede utilizar en niños porque el esmalte se va a dañar en los niños, se va a pigmentar, por eso no utilizo en niños las tetracitrinas. Es teratogénico. Es teratogénico también. ¿Ok? Entonces esos efectos secundarios tienen que saber, porque tienen que saber de ley que tetracitrinas no pueden aceptarse en niños menores de 7 años. ¿Ok? Por lo que acabamos de comentar ayer. ¿Ok? Entonces, entre las tetracitrinas vamos a encontrarnos con las tres que son tetradoxiciclina y quinociclina y una que es más avanzada que se llama tigeciclina. ¿Ya? La tigeciclina. Recuerden mucho, aquí les decía antes, la doxiciclina se ha vuelto a utilizar mucho. Antes casi no se le nombraba muy, en las guías, pero si ustedes ya revisaron neumonía, ¿no es cierto? Sí, pero ahorita estamos en neumonía también. No dejen de ir avanzando en las semanas, que yo vaya un poco atrás, diferente, pero yo en una clase puedo unir los dos temas. ¿Ok? ¿Quién leyó neumonía? En neumonía, dentro de uno de los tratamientos, dependiendo de factores de riesgo, no se está empezando a utilizar este fármaco. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta también esa circunstancia. ¿Okay? Entonces, en su texto muchos no le nombran como para un tipo de cobertura para infecciones respiratorias. Entonces, tetraciclina, doxiciclina, quinociclina, por el hecho de que da vértigo como efecto secundario, tampoco es que lo utilizamos tan frecuentemente. Pero cuando ustedes escuchen, sobre todo las tetraciclinas, que son las tres primeras, no estoy hablando de tigeciclina, sino las tres primeras, recuerden también esos microorganismos no tan típicos, o sea, de los atípicos. Si ustedes pueden observar ahí, clamidia, micobacteria, borrelia, rickettsia, que no hemos visto en las otras familias. ¿En qué otra familia vimos estos? En los macrólidos. ¿Ok? Entonces vayan asociando las familias para qué microorganismos en grupo van mejor. ¿Ok? Entonces, esto, como ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Clamidia, que es un patógeno, siempre está ahí, pero pues el clamidia pneumoniae, es un causante también de infecciones respiratorias. ¿Ya? Entonces, nos vamos, este sería el grupo. Luego la tigeciclina. La tigeciclina es un agente muy fuerte que tenemos ya desde hace varios años. Es una bomba. ¿Ya? Así como los carbapenems, la tigeciclina es una bomba. Esta tiene la capacidad de cubrir incluso más. Entonces, repito, dentro de las tetraciclinas hay una que es la tigeciclina, que incluso tiene la capacidad para cubrir más. Los vayan separando de acuerdo a las familias. Cuando nos fuimos por beta-lactámicos, ¿cuál de ellos cubría más? No, hay uno. Sí, de quinta generación, acabamos de los beta-lactámicos. Sertraline, muy bien, de ahí. ¿Qué otro grupo vimos? Los glucopéptidos. ¿Cuál iba para masa? Vancomicina. Teicoplamina también, pero les dije que no es un uso muy frecuente, pero también cubre. Ok. De los macrólidos, ¿había alguno que cubra masa? No. Y ahora estamos ahorita con el grupo de las tetras. ¿Hay uno que cubra masa? Sí. Tigeciclina. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, también es para resistente mediano al abanco, que se llama Anvisa. En otras palabras, si yo tengo un aureus que es resistente a la meticilina y luego es resistente a la vancomicina, la tigeciclina podría ser una opción. ¿Sí observan ahí? Ya, pero es medianamente, ¿no? O sea, el intermedio. Luego, enterococos resistentes a la vancomicina, ¿ya? La vancomicina es una bomba, entonces imagínense, si la vanco es una bomba, la tigeciclina es doble bomba, porque está cubriendo a los más resistentes, a eso me voy. Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, aquí ya cubre Acinetobacter baumannii, Neutrophomona maltophilia. Recuerden que son bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa, que les había comentado que eso se suele encontrar sobre todo en infecciones no
nosocomiales, ¿ya? Enterobacterias, incluidas las que tienen beta-lactamasas, estamos hablando de Blais. Bacteroides frágiles, ¿se acuerdan las tres preguntas? Si voy a cubrir cocos, sí, puro masa. Bacilos gram negativos, sí, puro pseudomonas. Anaeroides, sí, anaerobias, sí, puro bacteroides frágiles. De aquí de esa lista que está, ¿qué de los que acabo de decirles de las tres preguntas no cubre? Muy bien, pseudomonas originosa. Digeciclina no cubre pseudomonas originosa, ni tampoco cubre protos. Protos mirables, que es otro bacilo gram negativo. ¿Ok? Entonces, si la pregunta es ahí y tienes que cubrir un multiresistente, que pongamos cualquiera que está aquí, pero además tienes que cubrir pseudomonas, ¿qué tendrías que hacer? Combinar, sumar otro antibiótico que tenga cobertura para pseudomonas. ¿Ok? ¿Te has entendido? Bueno, yo les paso las diapositivas. Digeciclina se puede combinar a veces con carbapenem si el paciente está muy grave, ¿sí? Si no, puedes utilizar algún aminoglucósido, ¿okay? Porque si utilizas amitacina, esa tiene una cobertura directa para pseudomonas. Si el paciente está grave, a veces sí se puede, o sea, aunque el meropenem, a ver, ahora vamos a, ya que conocen el meropenem, les voy a hacer el ejercicio, que es el ejercicio que les hago en las pruebas, ¿cierto? Dije por este lado, meropenem por este lado. Dije, dijimos, no cubre pseudomonas. Meropenem, ¿qué no cubre? ¿Qué cubre este? Muy bien, ¿y qué más? Masa. ¿Sí? Empiecen a ver estas características que les diferencian entre el un antibiótico y el otro y por qué es que sacamos los tratamientos combinados. O sea, tienen un porqué, ¿ya? Entonces, sin embargo, la digeciclina, a pesar de que es una bomba y que se usa bastante, bueno, no diría bastante, pero se usa, tiene un problema. Que se hicieron estudios cuando la aprobaron, ¿no es cierto?, por la FDA, ¿ya? En la que se indicó que este tratamiento se debería utilizar únicamente si no hay otra opción. Si no hay otra opción. Y ¿por qué dijeron esto? Porque observaron cuando hicieron los estudios comparativos que la tasa de mortalidad, al comparar con otros antibióticos, no mejoraba con IG. Entonces, era como que no tenía una superioridad, ¿ya?, en cuanto a la mortalidad. Incluso en algunos estudios, con el uso de TIGE, se vio un pequeño porcentaje de aumento en la mortalidad. No le catalogaron así como se suspende el tratamiento, sino que está aprobado, se usa, pero con esta condición. O sea, que realmente no tengas otra opción para utilizar. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta con la digestión. En otras palabras, si yo te doy una opción diferente que no tenga esta indicación, deberías utilizarla. ¿Ok? Aquí están lo que les dije de la digestión. Todo solo complicadas, ¿no? No activa para pseudomonas ni para protos. El siguiente grupo son las quinolonas. ¿Preguntas hasta ahí? El siguiente grupo que son las quinolonas. Este es un grupo que usan muchísimo los médicos, ¿ya? Porque tiene una ventaja que a la vez se vuelve desventaja de cara a la multiresistencia. Y es que la mayoría de ellos tenemos los mismos fármacos, podríamos decir, en
antes a las quinolonas les ponían como primera opción. Pero cuando les di unas guías años anteriores, las quinolonas entraban dentro de las primeras líneas. Eso también ha cambiado, y ha cambiado por el hecho de que aumentó la resistencia y apareció un nuevo efecto, ¿no? Que es un efecto a nivel del sistema nervioso central, que eso no se veía anteriormente, quizás porque no había un número tan grande de pacientes que estaban utilizando las quinolonas, y luego se empezó a reportar como un efecto secundario ya los fármacos disponibles en el mercado. ¿Okay? Entonces, sobre todo en personas mayores, el dar quinolonas se puso como una alerta en cuanto a que ellos tenían mayor probabilidad de tener efectos secundarios que otra población. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta con las quinolonas, de lo que les dije que recuerdo. De las quinolonas, otro efecto que hay que tomar en cuenta. ¿Han leído? ¿Qué? O sea, no sé, acá, náuseas, igual que inhiben, o sea, disminuyen la absorción de los minerales, son teratogénicos. ¿Qué se ve que puede causar tendinitis? Este es un punto importante para los niños, no en la tendinitis, sino en qué, en la formación de cartílagos. ¿Ya? Hay estudios que se han hecho, obviamente ustedes saben que los estudios en niños, por cuestiones bioéticas, esto no se puede realizar, imagínate, ¿no? Que hagas pruebas con el cartílago, ¿no? Entonces se hizo en ratones, y se vio que los ratones, al utilizar las quinolonas, pues se bloqueó, ¿no es cierto?, el crecimiento del cartílago, y por eso se puso una indicación en las quinolonas en que no se debe utilizar en edad pediátrica. ¿Ya? Sin embargo, por ahí encontrarán alguna guía que sí dice y utiliza. Lo mejor es no utilizar. ¿Ya? Se utilizan cuando se llaman tratamientos compasivos, que quiere decir que no tienes ninguna otra opción, o sea, y el paciente está muy grave, podrías utilizar. ¿Ya? Otra cosa que sí. Por eso me mencionaba que se daban niños con fibrosis quística, ¿es medicamento? No se debería dar, pero si no hay otra solución, podrías tenerlo como autorizado, pero dentro de un proceso se llama tratamiento compasivo. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuándo son los tratamientos compasivos? Cuando te autoriza un comité, depende del hospital, para que se pueda utilizar porque no hay otra opción. ¿Ya? Compasivo también puede ser un tratamiento que está en estudio, ¿ya? Y que no tienes otra opción para el paciente y pides utilizarlo. La legislación en otros países te da para eso. En nuestro país es bien difícil utilizar compasivos. ¿Ya? No, todavía eso está ahí. ¿Okay? Entonces, pero por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, tú sí puedes utilizar los que están en estudios, en diferentes fases, ¿no? Sí se puede utilizar bajo ciertos argumentos en que te aprueban un comité. Incluso hay unos hospitales que tienen un comité de bioética de emergencia que se reúnen para este tipo de situaciones. Entonces, sin alargar en lo de las quinolonas, otro de los problemas es el intervalo QT. ¿Ya? Entonces, si tienes pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿cuál sería? Pues sobre todo en lo que es el intervalo QT, ¿qué tengo que hacer? Utilizar otra opción. ¿Cuál otro grupo de antibióticos interfiere en el intervalo QT? Muy bien, macrólidos. Cuando tengo un paciente con problemas cardíacos, como por ejemplo que todavía no es tan cierto. No, es que estoy perdida porque ustedes todavía no reciben arritmias y todo esto. Ahorita están viendo. ¿Ya saben todos? No, por eso sí, disculpados. Los disculpados por eso. Si tú tienes un paciente que ya tiene tendencia, ¿cierto? A esto puede hacer incluso trazada de points o
tolerando y manejando, ¿cierto? Pero si un paciente tiene este problema cardíaco, necesita atención urgente. A eso me voy. Entonces recuerden las cosas mucho más macros y más que tienes que acordarte siempre en el momento en que tienes que elegir un tratamiento u otro. ¿Ok? Ese es el ejercicio. ¿Ya? También tienes que saber que no tienes que usar en pacientes pediátricos, ya les estoy explicando el por qué. Ahora, aquí en las quinolonas es un grupo que tiene otro mecanismo de acción, ¿no es cierto? Inhibe dos enzimas, ¿ya? Entonces, dos enzimas que es la quinasa y la topoisomerasa 4. En las quinolonas sí vamos a tener ciertas, depende del texto donde vayan a leer, podemos hablar, yo les digo Q1, Q2, esta Q3 casi ya está fuera, y la Q4. Hay una, que es la dalifloxacino que ha salido, que podríamos ponerle como, en donde la Q1 viene dada por la norfloxacina. ¿Ya? En cuanto a bacteriostáticos y bactericidas, esta parte es bacteriostático. ¿Ya? Las otras familias son bactericidas. ¿Ok? El ácido nalidíxico ya no se utiliza con mucha frecuencia, más lo utilizamos en los laboratorios de microbiología, porque si el ácido nalidíxico es resistente en las pruebas de laboratorio, todo esto se vuelve resistente y se entrega a todas las quinolonas con resistencia. Por eso es que cuando te entreguen el informe micro, es probablemente que te pongan solo ácido nalidíxico resistente y ya no te detallen ninguna otra quinolona. ¿Ok? Que si la prueba se hace con esta, la primera Q1 de las quinolonas, si este es resistente, se pasa la resistencia a todas las quinolonas. ¿Ok? Norfloxacino se utilizaba para, o bueno, cuando se utiliza para tratamientos, sobre todo de infecciones de vías urinarias no complicadas, porque este lo que cubre son bacilos gram negativos, nada más. No hay gram positivos. La Q2 viene dado por el famoso que han escuchado, ciprofloxacino. ¿Ok? O floxacino también. ¿Qué más han escuchado? Les olvido leerles. Han venido leyendo. Tienen que leer, porque si no, no me van a seguir el hilo. Y hay una que se llama levofloxacino. Que, les digo, no está así en su texto, pero para que me entiendan la cobertura, podría estar entre una Q2 y una Q3. ¿Ya? ¿Cuál es el pool de cobertura de las quinolonas de Q2? Es decir, de la seroginación. Cubre bastante gram negativos, que igual que acá, pero ya tiene una pequeña cobertura para gram positivos. Por eso levofloxacino, que está entre esta y esta otra, sí tiene cobertura para cocos gram positivos, como por ejemplo el neumococo. ¿Ya? Sí. Y también el ciprofloxacino y el levofloxacino para pseudomonas, ¿no? Sí, pero mejor cobertura para pseudomonas de las quinolonas tiene cipro. O sea, de todas las familias hay unas que van mejor para una u otra bacteria. ¿Ya? O sea, por eso les había dicho, verán, Q2, ciprofloxa, la mayoría de ellas se van más para gram negativos, es lo que, como les diría, la barrita más grande. Gram positivos, ya está apareciendo la cobertura. ¿Cuándo no les enseñé en las cefalosporinas? Sí, aquí sigue siendo una buena cobertura para gram negativos, pero ya empieza a aparecer los gram negativos. ¿Ya? Y entonces aquí el ejemplo clásico es la ciprofloxacina, que de estos gram negativos, ahí hay que ponerle como ejemplo que va mejor para pseudomonas originosa. El floxacino tiene una cobertura así parecida, pero no es para elección para pseudomonas originosa. Aquí el levofloxacino en algunos textos les podrán poner entre esta o esta familia, ¿ya? Y en algunos textos ni siquiera les ponen en familia. Verán, creo que en este está. No les ponen, o sea, les ponen todos así. Yo les estoy explicando un poco para que no le encasillen a un grupo tan grande. La característica del levofloxacino es que cubre gram negativos, gram positivos, pero más ya se va hacia gram positivos, gram negativos, y tiene una parte que acá no ingresa, que son los anaerobios. Cubre anaerobios.
entonces salió del mercado. ¿Ok? Sin embargo, les cuento que existe, porque en algún momento, como les había comentado, lo de la colistina salió porque provocaba una nefrotoxicidad brutal. Cloramfenicol salió porque provocaba anemia plástica. Pero yo no sé si en unos años eso se vuelva a utilizar, porque ya no tengamos otra opción. ¿Okay? Entonces es preferible que no sepa. Salió por esto, ya salió del mercado. No sé si en el 2000 o 2001 ya salió esto. Entonces en la Q3 ya no tengo otros. Por eso es que la Levo puede estar compartiendo entre estos dos sitios su cobertura. La Q4 es la moxifloxacina. Cuando les hablan de quinolonas respiratorias, se refieren sobre todo a estas dos. Porque moxifloxacino también tiene una buena cobertura fuerte para gram positivos sobre todo. Entonces recuerden, Levo y Gasti ya van más para gram positivos. ¿Ok? Sigue cubriendo gram negativos y también tiene cobertura anaeróbica. ¿Ok? Entonces, estamos o no frente a dos bombas. Tiene cubre casi todo. ¿Ok? Entonces, no, hay otros que están en la Q4, que es el trovafloxacino, así como la música trova. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha escuchado trova aquí? Qué vieja que me siento. Sí, qué bueno. También, muy bien. Es que es la música de una de mis preferidas, no escucha trova. ¿No? Venirán a escuchar. Trovafloxacino, para que recuerden el trovafloxacino. A ver, el trovafloxacino, ustedes saben del trueno, ¿no? Yo me enteré quién era trueno porque, bueno, sí es cierto. Y yo estaba preguntando, ¿y qué género de música es? Mi género es una mezcla entre reggaetón y no sé qué. Yo mejor lo pregunté más porque no tengo ni... ¿Qué, ¿cómo se llama? Es juntado. Eso es nuevo, porque en mi época no había. Pero bueno, trovafloxacino también salió del mercado porque el problema de este es que da hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad. ¿Ya? Es el problema del trono. ¿Ya? Y hay otro también que es el gemifloxacino, que también está aquí. Este no tiene un uso muy extendido. La indicación que se da también es para NASH, para neumonía adquirida en la comunidad, porque tiene este tipo de cobertura para patógenos típicos y atípicos. ¿Ya? Sin embargo, hay estudios que indican que el usar más de 5 días puede provocar mayor efectos secundarios. Entonces, que sepan que existe, no es el de primera elección, puedes tenerlo como una alternativa en el momento en que no funciona alguna otra cosa. Pero, a ver, ¿a qué me voy? Que si hay resistencia aquí, ya no puedo usar nada de esto, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito usar una quinolona, tendría que buscar la mejor opción de esto. Entonces, si tengo que elegir entre Gemi, Moxi y Trova, que ya salió, ¿cuál de las dos elegiría en una Q4? Moxi, claro. Si están avisando que aquí hay efectos secundarios, sobre todo si son tratamientos prolongados, y supongamos que necesito utilizar un tratamiento prolongado, ¿ya? Me voy mejor por la opción que menos efectos tenga y me vaya mejor con este caso del paciente. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, sí tienen un espectro mucho más rápido, pero también el hecho de que tengan un espectro más rápido quiere decir también que tienen una tendencia a generar una resistencia más rápida. Por eso es que cuando tú testas a nivel microbiológico, solo con que se teste, o sea, que ya tengas bloqueado estas dos enzimas, el
rápida, pero a la vez también genera una resistencia mucho más rápida. Pero, tipo, se consume por menos cantidad de tiempo, porque actúa mucho más rápido. No necesariamente, porque por ejemplo ahora para tratar neumonías asociadas a ventilación mecánica, que vamos a ver en algún tema, hay la tendencia en utilizar menos días de antibióticos, ¿ya? Por ejemplo, antes se utilizaba hasta 21 días de tratamiento antibiótico en este tipo de infecciones, pero cada vez han salido más estudios y ahora estamos utilizando incluso 7 días de tratamiento antibiótico y hay esquemas que ahora se está bajando hasta 5 días. Y esto se ha comparado que la respuesta del paciente es similar que se utilizó 21 como antes a que se utilizó 7 como ahora. O sea, es más que nada porque ahora tenemos más datos que nos lleve a pensar que esa infección está controlada, ¿ya? Por ejemplo, un dato que se utiliza en neumonía para saber que la infección está controlada, uno de ellos es la procalcitonina. ¿Se acuerdan que les hablé de la procalcitonina? Si la procalcitonina baja o se normaliza, quiere decir que la infección ya está mejor. Incluso hay ciertos artículos que te derivan en neumonías, que si tienes procalcitonina normal ya puedes retirar el antibiótico. Y eso hay tendencia a retirar. No puedo hablar de esto en pediatría, porque en pediatría no hay muchos estudios que se hayan hecho comparando entre una duración más larga y una corta. En eso todavía está un poco perdido el tema, pero veamos esto más adelante. Pero eso hay muchas cosas de juego. ¿Qué pasa con las quinolonas? Yo le veo el problema que se da, es el que tengamos vía oral, ¿ya? Porque cuando es parenteral, el uso es más restringido. O sea, tienes que tener una vía para que ese paciente reciba el medicamento. Si es vía oral, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha utilizado mucho las quinolonas, ¿sí?, a lo largo de los años para cubrir estas bombas y se ha utilizado en todo lo que puedas, porque si observas toda la cobertura que tiene, es enorme, ¿ya? Entonces ahora ni siquiera en infecciones de vías urinarias es el de primera elección. Hace varios años era el de primera línea, ahora ya no. ¿Ok? Y eso va cambiando, o sea, puede ser que en un año esto cambie. Por ejemplo, a ti te debo haber enseñado que quinolonas era la primera línea, por ejemplo, en infecciones de vías urinarias o neumonías, ahora no. Esto ha cambiado, ¿ok? Y sobre todo es por la resistencia, ¿ya? Si tú usas mucho antibiótico, ¿qué va a pasar? Presión selectiva, en un año esas bacterias ya van a ser resistentes, entonces ya no me sirve de nada ser de primera línea, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nada? A ver, ¿hay alguna otra circunstancia aquí que también es importante que la vean? Que quiero que recuerden. Las quinolonas, sobre todo las respiratorias, tienen una característica. Cubren bacterias típicas y atípicas en infecciones respiratorias. Por eso les llaman quinolonas respiratorias, ¿ya? Entonces, ya voy a entrar a la parte de infecciones respiratorias. Por eso les dije, vayan leyendo, porque en una clase puedo involucrar varios temas. Cuando yo tengo una infección en vías respiratorias altas o bajas, las respiratorias altas no doy aquí porque eso ven ustedes en otorrino, ¿no? Yo me voy más hacia la parte, voy a entrar en bronquitis y luego en neumonía, ¿ok? Tuberculosis y neumonía adquirida en la comunidad NAF y NICH, que
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, ¿no es cierto? O también Legionella, ¿ya? Estos, sobre todo estos, son intracelulares, los dos primeros, ¿ya? Esto quiere decir que yo, para saber identificar estos, ¿no es cierto?, voy a utilizar otros métodos de diagnóstico que no son los cultivos, son serologías, ¿ya? Y aquí puedo utilizar también antígeno para diagnosticar, ¿ya? Entonces, miren estos dos. Cualquiera de estos dos grupos puede provocar infecciones respiratorias, ¿ya? Si yo hago, ya saben ustedes los grupos, y utilizo, por ejemplo, ceftriaxona, ¿a qué grupo pertenece eso? ¿Ok? ¿Ven que todo el tiempo vamos a hablar de esto? Pero, ¿y si sumo aquí? ¿Ceftriaxona me serviría para esto? ¿Me serviría ceftriaxona? Para estos que estoy poniendo como atípicos, Mycoplasma pneumoniae, no sirve. Entonces, yo necesito, si tengo que hacer una cobertura de una infección respiratoria en la que tengo que cubrir típicos y atípicos, tendría que utilizar otro grupo. ¿Cuál es otro grupo? Macrólidos. Muy bien, macrólidos. ¿Ya? ¿Y cuál sería el grupo que me cubre con una sola familia estos y estos? ¿Ya se acabó de hablar? Las quinolonas. Levo o, por ejemplo, moxi. ¿No es cierto? Estas dos quinolonas me van a cubrir tanto esto como esto. Esto me va a cubrir tanto esto como esto. ¿Ok? Hay otra forma también. Los macrólidos, algunos, ¿cuál de ellos tenía un poco mayor la cobertura para estos? Un macrólido también puede tener cierta cobertura con los típicos, ¿ya? Sí, puede ser acito, puede ser larguito también, ¿ya? Porque ustedes van a toparse que en algunas infecciones de vías urinarias se trata solo como un macrólido cuando no hay factores de riesgo, ¿ya? Y ustedes van a decir, pero aquí nos explicaste que estos eran para solo los atípicos. Sí, ¿ya? Pero cuando hay una circunstancia clínica en la que necesito tener una cobertura muy grande, pero cuando el paciente está estable, ¿ya? Y no tiene factores de riesgo, ¿ya? De enfermedades pulmonares de base, por ejemplo, yo sí puedo utilizar solo un macrólido. Esto les explico porque esto ya viene en lo de neumonía. Estoy explicando por qué viene ese esquema de tratamiento, ¿ya? Entonces, es importante que sepan que el levofloxacino por eso se llama fluoroquinolona respiratoria, porque es una bomba para esto y para esto. ¿Ok? ¿Salud? ¿Entendido? ¿Quedó claro? Las sulfonamidas, esto más que tiene que ver ya con la incorporación del PABA en otro mecanismo de acción. Ciprofloxacino, ¿cuándo puedes utilizar? Sobre todo cuando hay infección por pseudomonas, esta es una indicación. También usamos en infecciones de vías urinarias cuando hay un cultivo que te identifique porque ya no entramos con empírico con quinolonas. Parece ser mucho más. Ciprofloxacino no tiene una buena penetrancia a nivel de sistema respiratorio. Por eso es que Cipro no voy a utilizar para este tipo de infecciones. ¿Ok? Cipro también se utiliza para infecciones de partes blancas. Va bien para tejidos blancos. ¿Ok? ¿Perdón? No respiratorios. O sea, no es la elección. Si puedes elegir entre levo y moxifloxacino es mejor opción para el tracto respiratorio. Sobre todo infecciones respiratorias inferiores. Superiores, hacia
sirven los doctores. El trimethoprim-sulfa no está indicado como terapia empírica al momento para nada, ¿ya? Empíricamente, ¿ok? Excepto en algunas circunstancias, dependiendo de la epidemiología local, es decir, que tengas antibiograma local. Antibiograma local es que en mi comunidad sé qué resistencias y sensibilidades hay. Podrías utilizar empíricamente para infecciones de vías urinarias no complicadas, Pero de ahí, si vas a utilizar, tiene que haber una indicación directa con antibiograma o con una infección para la que esté destinada. Entonces, ustedes pueden observar que el trimethoprim-sulfa es una bomba, ¿ya? Yo quiero que ahí ustedes pueden observar, miren, nocaria, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia. ¿Dónde les había nombrado de estos microorganismos? Resistencia intrínseca y también que viven en los exactos que pueden dar infecciones nosocomiales. Entonces imagínense para qué me serviría a mí el trimethoprim-sulfa en el hospital. Por eso tengo que guardarle bien al trimethoprim. Si utilizo Bactrim para todo, cuando un paciente tenga una infección por Burkholderia, Stenotrophomonas, que es lo más complicado tratar, no voy a tener la opción de utilizar, porque quizás utilizar un Bactrim para tratar cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, tienen que ver que también, miren, lo que es poco frecuente, pero hay que tomarlo en cuenta. Miren en la primera frase, Staphylococcus aureus, cepas adquiridas en la comunidad resistentes a la meticilina, ¿ya? Entonces, trimethoprim-sulfa también se suele utilizar porque se puede dar vía oral, ¿no es cierto?, para infecciones de partes blandas en donde tenga que cubrir Staphylococcus meticillin resistente, ¿ok? Entonces, si ven que tienen unas indicaciones específicas, no es para todo. Y luego aquí tú puedes ver que también sirve para piógenes, listeria, hemófilos, neisseria, clamidia, pero no es el tratamiento de elección para esta circunstancia, ¿ok? Vuelvo y repito, ¿cuándo voy a utilizar? Se utiliza sobre todo empíricamente cuando hay un antibiograma local que así lo indica para infecciones de vías urinarias no complicadas. Cuando el antibiograma local lo dice, si no, no. Y también, pero ven que ahí no hay ningún bacilo tan negativo ahí, por eso les digo, porque no es una opción primaria. Pero aquí sí hay, por ejemplo, Proteus, Klebsiella, que son unas que pueden provocar este tipo de infecciones. La otra indicación del trimethoprim es MRSA, pero no es la primera opción. Se utiliza sobre todo si tengo que hacer tratamiento de infecciones de partes blandas y tengo que utilizar algo vía oral. ¿Ok? Streptococcus diógenes también puede ser una opción para usar. El siguiente, que son las oxazolidonas. Aquí está el famoso Linezolid. El Linezolid puede ser bactericida o bacteriostático. Y el ser bactericida o bacteriostático va a depender con qué bacteria se enfrenta. ¿Ya? No habíamos visto algún antibiótico hasta el momento que tenga estas dos funciones. Puede ser bacteriostático en el caso de Staphylococcus, Enterococos, y bactericida en la mayoría de Streptococcus. ¿Ok? Cuando voy a utilizar Linezolid, este grupo, el pool de cobertura es gram positivos, nada más. ¿Ya? Gram positivos, nada más. Si la pregunta es si cubre un Escherichia coli breve, el Linezolid lo puedes usar, ¿ya? Terisolid es un nuevo que ha salido. Linezolid, en la indicación es que podemos utilizar cuando tenemos un gran positivo resistente a la vancomicina. ¿Ok? Esa es la indicación principal. Si hay resistencia a la vanco, puedo utilizar Linezolid, porque se dan cuenta que es otra familia, ¿ya? Entonces, de ahí hay otro también que es el Tiresolida, que antes se le conocía como Tiresolida, no sé si este está en su texto, aunque creo que no. Y entonces, la acción contra Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus es mejor que la de Linezolid, ¿ya? No está actualmente como
tampoco es que hay un mercado tan amplio para esto. ¿Ya? La ventaja del INESOLID también en este grupo es que voy a tener dos presentaciones, vía oral y parenteral. ¿Ya? También lo mismo que les había comentado. ¿Listo? Gram positivos, eso me tengo que acordar. ¿Cuándo voy a usar? Cuando no puedo utilizar vancomicina porque el patógeno resistente me pasa al INESOLID. ¿Ok? Patógeno que es resistente a la vanco. Y también puedo usar en los enterococos que tienen resistencia intrínseca a la vanco. ¿Cuáles eran? Gallinarum, Casseri-flavus y Flavianus. Los glicolipopéptidos que vienen acá es la famosa daptomicina. La daptomicina sí, recuerden porque esto sí está en varias guías. Está en la guía de endocarditis, ¿ya? La daptomicina. La daptomicina, vamos a ir, tiene la cobertura para gram positivos, ¿ya? Glicolipopéptidos. Gram positivos, y ven, áureos sensibles y resistentes a la METI, estreptococos incluido en el, o sea, todo lo que sea resistente. Pero hay un problema con la DAP. Un problema en efecto secundario que hay que tener en cuenta. Y también otro en el metabolismo. La daptomicina se inhibe con el surfactante. En otras palabras, ¿puedo usar o no esto en infecciones pulmonares? No, no hay forma de usar. Si tú tratas una neumonía con daptomicina, cero. ¿Ok? Entonces, no está indicado en el tratamiento de neumonías. ¿Ya? Y otra cosa que hay que acordarse es el efecto secundario del aumento de la CPK, de la creatina fosfodinasa. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién ha escuchado? Muy bien. Hay tres fracciones. Una que es la CPK, que está asociada a pulmón, otra que está asociada a músculo, a corazón y otra a músculo esquelético. Ya, hay tres fracciones. Cuando medimos esto, ¿no es cierto? Es porque la daptomicina tiene un efecto secundario de aumentar la producción de CPK, que se traduce a rhabdomiolisis. Muy bien. Entonces, cuando usas daptomicina, ese es el efecto que hay que tener mayor precaución. Hay que medir la CPK, ¿ya? Sobre todo la MM, que es de músculo esquelético, cada semana, ¿ya? Entonces, si la CPK aumenta más de 1000 con síntomas, hay que suspender la DAP. O tienes más de 1000, más de 2000 sin síntomas, hay que suspender. Vuelvo y repito. Si tengo CPK mayor a 1000 con síntomas, suspendo DAP. Si tengo CPK mayor a 2000 sin síntomas, suspendo. Rhabdomiolisis. ¿Ok? Y por eso en los pacientes que vas a utilizar daptomicina, lo que tienes que recordar es que no deberías utilizar otros fármacos que puedan tender a hacer rhabdomiolisis. Uno de ellos son, por ejemplo, las estatinas. ¿Ya? ¿Para qué uso estatinas? Para controlar el colesterol. Ok. Entonces, ¿qué es lo que les he dicho de dato? Cosas súper importantes que hay que tomar en cuenta el momento que analizo un caso. Exacto, que no puedo usarlo en neumonía porque se inhibe por el surfactante. Otra, aumenta la CPK, por eso tengo que hacer controles cada semana y suspender si esto aumenta. Y la cobertura grande es solo gram positivo. ¿Ok?
tratamiento de 14 días con 2 dosis ya podríamos cubrir el tratamiento. Pero en cambio también es costoso. Una pregunta. Yo creo que la daptomicina se puede usar para cepas resistentes a la vancomicina adversa. Sí, también. Pero parece como que la mejor opción tiene solida la... Es mejor opción inesolida al momento. O sea, ese es el que está... y también va a depender del dónde. O sea, en qué hora se Yo va a he visto que utilizar. el insulina tiene bastantes efectos secundarios, tenía la neuropatía periférica y la trombocitopenia. Sí, la trombocitopenia, eso tiene razón en la inesolid, me olvidé esta parte importante, la trombocitopenia. El momento en el que encuentras este factor, también hay que pensar en suspender el tratamiento. Entonces hay que hacer, en el inesolid hay que hacer hemogramas de control, ¿ok? Por el consumo de plaquetas. Sí, lo que pasa es que sí puedes tener efectos secundarios del inesolid, sin embargo, a nivel de farmacocinética y control, va a depender mucho de la infección que quieras tratar. ¿Ya? Tendría que ponerte algunas otras características para que puedas elegir entre el inesolid y puedas elegir el DAP. El inesolid tiene esa clara indicación para cepas resistentes a la vacuna, pero la daptomicina no tiene esa indicación específica. Más está indicada el momento en el que tienes, por ejemplo, una infección, o sea, para la que está indicada es cuando tienes una endocarditis del lado derecho. Esa es la indicación de la daptomicina. ¿Ya? También la adapto es para bacteriemia, cuando se está con algún enfermedad. Sí, puedes utilizar, y aquí podría haber una situación que te pongo en contexto de un caso. Si estoy diciendo que estos dos glucoligopéptidos son bactericidas, el inesolid era bacteriostático para estafilococos, ¿cierto? Si tengo un paciente muy grave en el que no puedo utilizar un bacteriostático, podría ser por esa indicación el glucor pasarme hacia un bactericida y podría ahí utilizar la daptomicina. Una pregunta. ¿Cuánto, por ejemplo, en la endocarditis podemos usar una antiestafilococcal como Diclosa. la diclofenac? ¿Y cuándo usamos en vez de diclosa DAP? Porque la DAP es un poquito... Porque la diclosa solo es para MSCA. La dapto es para penicilina resistente. Se conoce la enfermedad. Exacto. ¿Ok? ¿Preguntas? También tiene, pero más es la daptomicina. O sea, en estas casi no hacemos un seguimiento tan exhaustivo como la dapto. La dapto es la que se lleva el patrón de efectos secundarios con una CPK aumentada. ¿Preguntas? Muy bien. O sea, me encantan las preguntas que me hacen esos razonamientos, porque ahí es donde quiero llegar. O sea, ¿por qué uso uno? ¿Por qué uso otro? Entonces, de ahí ven que en cada circunstancia entran muchos criterios. O sea, si te pones a pensar y analizar las características del inesolid, recuerden que es bacteriostático para estafilococos. ¿Para qué era bactericida? Para estreptococos. Entonces, esa característica puede hacerles también pensar el momento que utilizas en un paciente u otro. Hay circunstancias que usamos incluso el inesolid, aunque el paciente no tenga el sistema inmunológico potente y me ayude, porque muchas veces no hay otra opción. ¿Ya? Pero todo eso tienes que justificar en la historia clínica al momento que escribes, para que se sepa por qué estás utilizando. ¿Ok? Los otros que vienen aquí les pongo como otros porque les decimos miserables. O sea, quiere decir que no tengo una familia tan grande, que solo hay unos representantes y que tienen ciertas características que les hace que les vayan a diferenciar de los otros. Uno de ellos es la famosa clindamicina. ¿Han escuchado hablar de la clindamicina? Cuando escuchas hablar de clindamicina, es la bomba para los anaerobios. ¿Ya? Clindamicina. Pero también cubre estafilococo aureus. ¿Ya? Puedes cubrir tanto MSCA como puedes cubrir también MARS. ¿Ya? Pero también puedes cubrir flora anaeróbica. ¿Ok? Creo que ahí está, gram positivas anaerobias, anaerobios. Entonces, si ves bacteroides, bacillus, clostridium, estamos hablando más de anaerobios. Y si quieres ver unas aerobias,
Cuando produce toxinas, por ejemplo, puede dar el síndrome del shock tóxico. ¿Han escuchado? El síndrome de piel escatada. Entonces, ahí son las toxinas que se generan, eso les deben haber dado el mito. Entonces, la clindamicina es un buen fármaco que ayuda a la producción, o sea, a bloquear esa producción de toxinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me voy a acordar de la clindamicina? Es un misceláneo, o sea, no tengo familias grandes. Ya se van. No tengo familia grande, pero tiene una importancia en cuanto va a ir asociado, sobre todo para darme cobertura anaeróbica. Eso es una. Y otra es para MSCA, MARSA o Streptococcus pyogenes. Por eso es que tanto el trimethoprim sulfa como la clindamicina se usa sobre todo en infecciones de partes blandas no complicadas. Porque estos dos puedo usar yo por vía oral. ¿Ok? El último, no, todavía tengo el cloranfenicol, que son... El cloranfenicol también salió del, no salió del mercado, todavía se puede encontrar, pero ya no se le usa con tanta frecuencia. Porque el problema del cloranfenicol es que te puede dar anemia plástica incluso irreversible. Y ese es el problema, incluso después de semanas o meses después de haber utilizado, y por eso empezó a salir. Y ya no se le usa con tanta frecuencia. Pero cuando se lo utilizaba, era uno de los fármacos de elección para tratar infecciones del sistema nervioso central. Y para eso se lo utilizaba. Entonces, es bacteriostático y bactericida en el caso de lo que les había dicho de los patógenos que van hacia el sistema nervioso central. Y está para ciertas infecciones, ¿no?, de bacterias estas intracelulares que nos pueden provocar, tipo Rickettsia, Yersinia pestis, etc. Entonces, en estos pacientes que tengan leucocitos bajos, o sea, leucopenia, ¿ya?, sobre todo menor a 2.500 leucos, yo no puedo utilizar cloranfenicol. Ahí aumenta el riesgo. No se usa con mucha frecuencia. No se usa con mucha frecuencia. Casi ya ni le debes escuchar tanto. Y solo me quedan dos, que es el metro y la fosfo. Y la semana que viene voy a entrar con los casos de infecciones respiratorias con los dos temas. Bronquitis entra con neumonía, porque les voy a enseñar a diferenciar hasta dónde considero bronquitis y cuándo pasa y cuándo es neumonía. Y a la vez voy a hacer comparativo con la neumonía intrahospitalaria, porque necesito que vean la diferencia entre los patógenos que tú adquieres en la comunidad, que da la NAC, que eso es neumonía aquí de la comunidad, versus la NICH, que es la neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? Que son patógenos que al inicio pueden ser los mismos de la NAC, pero sí depende del tiempo que esté hospitalizado.